Pues buenos días a todos, buenos días a Luis Morales y a Camilo Álvarez, que nos acompañan hoy para estrenar un nuevo formato en el que vamos a tratar temas históricos bastante densos y complicados que de otro modo pues, a lo mejor resultaban menos didácticos o menos fáciles de asimilar, ¿no?, por parte del que nos escucha. Hoy vamos a hablar sobre unas reflexiones sobre el reino nazarí de Granada y bueno, vamos a contar con, entre otras cosas, con la participación del Hotel Alhambra Palace, que nos ha permitido estar aquí. Y hay que dar las gracias a Ignacio Durán, que nos ha cedido este espacio para con tranquilidad poder estar resolviendo todo nuestro discurso de hoy, ¿no? Voy a presentar primero a Camilo Álvarez de Morales, que nos ha acompañado durante 4 años en el Instituto Gómez Moreno y hemos tenido esa suerte. Él estaba haciendo unas investigaciones sobre la familia Gómez Moreno, pero bueno, gracias a ello estamos hoy aquí. Y bueno, Camilo Álvarez fue doctor con premio extraordinario en Filosofía y Letras de Filología Semítica por la Universidad de Granada. De 1972 al 79 fue profesor de la Universidad de Granada en la Cátedra de Historia del Islam. Posteriormente se incorporó a la Escuela de Estudios Árabes, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hasta su jubilación en diciembre de 2013. Asimismo, ha sido profesor invitado de la Universidad de Granada entre 2001 y 2013 para impartir cursos de doctorado. Sus líneas de trabajo se han orientado de modo prioritario hacia el andaluz, con especial atención a los aspectos científicos e históricos, de modo concreto a la historia de la medicina y la historia de Granada musulmana y morisca, cuyos resultados ha difundido en libros y artículos científicos. Proyectos de investigación, conferencias, cursos y congresos nacionales e internacionales se suman a todo esto. De sus publicaciones cabría destacar la traducción castellana de la obra médica de Averroes, libro de las generalidades sobre medicina, primera y hasta el momento única traducción del texto árabe a un idioma moderno, que obtuvo en el año 2007 el premio panhispánico de traducción especializada. Ha sido director de la Escuela de Estudios Árabes y vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, es miembro de la Unión Europea de Arabistas e Islamólogos, miembro de la Asociación Española de Orientalistas, colaborador científico de la Fundación Legado Andalusí, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, y es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y académico numerario de la Academia Andaluza de la Historia. Yo creo que con esas pinceladas ya sabemos que tenemos la suerte hoy de contar contigo aquí. Y bueno, a modo de introducción, porque además fue una cosa que nos contaste en su momento y nos resultó bastante interesante, ¿cómo llegaste a introducirte en los temas relacionados con la Guerra de Granada? Bueno, el hecho de que mi material de trabajo haya sido habitualmente que yo dentro de mi investigación me he dedicado al tema de la historia. Indudablemente, en principio me dediqué de una manera más general a la historia del Al-Ándalus, luego ya incidí en la historia de Granada, que era el lugar en el que yo estaba situado, en el sitio en donde trabajaba, además tenía la suerte inmensa de haber trabajado durante prácticamente toda mi vida profesional en la Casa del Chapiz, Escuela de Estudios Árabes, casa morisca, magnífica, que tenía la Alhambra como vista continua. Cada día cuando me levantaba y empezaba a trabajar tenía la Alhambra hasta que me volví a mi casa. Entonces todo esto hizo que mi interés por el mundo nazarí, por el mundo de la Granada islámica, se fuera despertando y de alguna manera empecé a trabajar sobre temas del mundo islámico. Camilo, sabemos que el Reino de Granada de alguna manera es el fruto del arrinconamiento de los musulmanes en la península ibérica, pero ¿cómo surge y cómo un reino tan arrinconado tiene recursos suficientes para poder desarrollarse hasta el nivel que nosotros hemos sabido? Mira, el origen habría que llevarlo a la batalla de las Navas de Tolosa, año 1212, que es cuando el imperio almohade ha sido el último imperio musulmán de la península, es derrotado por las fuerzas cristianas en una gran cruzada en la que participa incluso el Papa, y entonces la derrota de los almohades hace que este imperio se traslade a Marruecos, de donde es originario, y en lo que entonces todavía no tiene el nombre de España, sino que todavía es un conglomerado de reinos, está Castilla, está Aragón, y hay una serie de pequeños reinos musulmanes. Entonces, una vez que ha desaparecido un poder único musulmán, el almohade, van a aparecer varios pretendientes que van a intentar recrear los reinos taifas
que había habido anteriormente, es decir, de estos 3 o 4 pretendientes que hay, va a haber una lucha entre ellos de tal manera que haya uno que se quede con la hegemonía. Y este uno va a ser un musulmán procedente de Arjona, de la provincia de Jaén, que va a imponerse porque tiene más medios, porque cuenta con más hombres, y entonces va a ser más ambicioso y además va a pactar con Fernando el Santo, Fernando III el Santo, que en aquellos momentos está haciendo la campaña de Andalucía y que tiene como objetivo Sevilla y Córdoba, está buscando también alianzas entre los musulmanes que hay aquí. Entonces, uno de los que va a pactar con él va a ser Muhammad al-Ahmar. Y entonces, en el pacto que va a establecer con Fernando el Santo, a cambio de la ayuda que al-Ahmar le va a prestar en la toma de Sevilla o de Córdoba, a él se le va a delimitar un territorio en el que va a ser soberano y que va a ser el germen y va a ser el muy casi inmediato reino nazarí de Granada. Se llama nazarí porque Muhammad al-Ahmar es de la familia de los Banu Nasr, y entonces de Nasr vendría Nasrí, el nombre de la dinastía se lo va a dar el fundador, Nasrí. Y entonces, una vez que se ha hecho este pacto con Castilla, se va a delimitar un terreno, un espacio muy amplio, con el centro en Granada, y este espacio amplio va a controlar pues, las actuales provincias de Málaga, Jaén, Granada y Almería, fundamentalmente. Viene a ocupar el lugar de otro reino independiente granadino en el siglo XI, el reino cerí, de tal manera que era un territorio que ya había tenido una autonomía propia siglos antes y que ahora se va a ver reforzado. Entonces va a contar con la ayuda con el pacto de Castilla, que es lo que le va a permitir salir adelante, porque el problema del Reino de Granada es que desde el momento en que nace hasta el momento en que desaparece va a ser una política de balanza totalmente. Tiene que estar negociando con todos sus vecinos, con los aragoneses, con los castellanos, con los norteafricanos, porque es la única manera entonces de que se vaya manteniendo. Tiene recursos propios porque tiene una agricultura muy rica, tiene unos ingresos que le produce la seda y productos manufacturados, el cuero, las piedras preciosas, de manera que ellos tienen su propia economía interior y va a ser un punto interesante para que los cristianos tengan este intercambio con ellos. Bueno, yo era eso, recalcar un poco los problemas o las virtudes económicas, ¿no?, de aquel reino de Granada, porque el tema de la seda luego tiene muchas ramificaciones una vez que acaba la etapa nazarí, ¿no? Se prolonga. Entonces, como tú has estado trabajando en cuestiones relacionadas con los tratados de agricultura y demás, cuéntanos un poquitillo cómo estaba estructurada a nivel económico toda la zona, ¿no? Las cuestiones de regadío y demás. Mira, la agricultura va a ser la gran baza económica del reino nazarí. Tiene algo de ganadería, pero sobre todo tiene agricultura. Y dentro de la agricultura que tiene va a ser el cultivo de morales, la alpujarra y de gusanos de seda, la que le va a dar un tipo de agricultura específico con una industria, que es la industria de la seda, que le va a proporcionar muchísimo dinero. Entonces, la alcaicería, que va a ser un barrio específico en donde que se crea en Granada y que se crea también, hay otra alcaicería en Málaga. Entonces, allí se va a trabajar esta seda y se va a vender y va a producir muchos ingresos y va a hacer que el Granada sea un estado atrayente para que cristianos, incluso de otros países, negocien con él. Entonces, volviendo al tema de economía, la economía básica, economía agrícola. Dentro de la economía agrícola, una economía muy especializada, que va a ser la economía de la seda. Luego, tienen, por ejemplo, en la zona de Guadix, tienen azafrán, que también es un producto muy claro. Otro producto, otra zona muy especializada es la zona de la costa tropical, puesto que tiene unos cultivos también muy específicos, de tal manera que la riqueza agrícola es mucha y además está avalada por la riqueza de los acuíferos que hay en Granada. Entonces hay un fragmento de un personaje muy famoso que hay en Al-Jatib y dice: por doquiera se enlazan las parras con los árboles cargados de frutas. Las huertas producen tantos cereales y tantas hortalizas que solo un príncipe pudiera satisfacer sus precios con ricos tesoros. Este campo, cubierto incesantemente de frutos, da al cultivo un carácter de perpetuidad.
Las aguas corren en opuestas direcciones para impulso de los molinos. La ferocidad de la tierra facilita los trabajos y da impulso a los labores. Esta es la anchura de la vega, que hay tierra de abundante esquilmo y sobra mucha para pastos, realenguas, abrevaderos, granjas y ejidos. Estamos hablando de un reino de Granada realmente potente, sí, económicamente muy desarrollado y además con un nivel cultural altísimo. ¿Cómo es posible entonces llegar a una situación en el siglo XV en el que se desarrollen hostilidades con Castilla? Es decir, esa situación que estamos definiendo se mantiene hasta la llegada, hasta el inicio de las hostilidades con los reyes católicos. Se mantiene fundamentalmente hasta el siglo XIV. Entonces, Inga Jatí sigue siendo la referencia. Jatí creo que nace en 1313 y entonces en torno a esta fecha Inga Jatí va a coincidir con los dos grandes soberanos, que son Yusuf I, Muhammad V. Entonces es el momento del esplendor, el momento en que la Alhambra, que ya se había comenzado, que ya tenía un volumen de constructivo, se va a especializar, van a aparecer el Salón del Trono, va a aparecer el Patio de los Leones, va a aparecer todas las grandes zonas de la Alhambra que ya conocemos. Dentro de la ciudad va a aparecer las madrazas, en época de Yusuf I, el Maristán, en época de Muhammad V, la alhóndiga yadida, lo que ocurre desde el carbón. Entonces, todo esto surge porque son momentos de una gran pujanza económica y además porque tienen un gran contacto con el norte de África, con los benimerines. Y los benimerines están desarrollando precisamente todo esto, ellos están desarrollando también el tema del hospital, tienen alcaicería, entonces tienen también una arquitectura ciudadana muy parecida a lo que después va a ser la arquitectura ciudadana granadina. Por lo tanto, como reflejo, además hay un intercambio de alarife, un intercambio de científicos, de manera que se va desarrollando de una manera paralela. Y a su vez, por parte de los reinos cristianos, aquí ellos sienten el gran atractivo de eso, Carmen, como especialista, saben el gran atractivo que en los reinos cristianos hay hacia la arquitectura que se está produciendo en aquel momento en Granada. Entonces, aquí viene Pedro el Cruel, entonces viene una serie de castellanos que vienen buscando a los alarifes, que vienen buscando la estética que se está produciendo en Granada, porque realmente es el modelo. Es decir, todo el señor castellano rico, todo monarca, todo lo que sea, tiende a tener un palacio en donde se recoja el esplendor que están viendo en Granada. Así que se rompen los tópicos. El Reino de Granada no es una cosa aislada, sino que está constantemente, igual que pasa en toda la Edad Media en España, hay unas interrelaciones que se nos escaparon en el colegio, sí, y que ahora estamos retomando como sea, porque son las que dan la explicación a muchas de las cosas que pasan dentro de cada uno de estos reinos, ¿no? Tanto los cristianos como los musulmanes. Y yo creo que eso es un asunto fundamental. Como tenemos que ir un poco rápido, tenemos que llegar al declive del reino nazarí. Bueno. Tenemos que llegar a Boabdil, a la batalla de Lucena, o como tú no lo quieras plantear. Bueno, hemos visto el nacimiento muy rápido. Vemos el momento de máximo esplendor, siglo XIV con Yusuf I, con Muhammad V. Aquello es un momento, cuando llegamos arriba, después vamos a empezar a bajar. Y la bajada es demasiado abrupta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que dentro del Reino de Granada siempre ha habido una serie de tensiones entre las grandes familias. Entonces estas tensiones se agudizan. Y parece que el detonante, que es algo novelesco, puede ser la aparición de una figura de Doña Isabel de Solís, la famosa Zoraida, la cristiana, que se casa con Muley Hacén. Muley Hacén, a su vez, estaba casado con una princesa nazarí y su casamiento, el que la considere como su esposa oficial, sienta muy mal en la corte nazarí, entonces va a haber problemas con Abecerraje, va a haber problemas con una serie de grandes familias, y entonces va a descomponer un poco la estructura interna del reino. Y el detonante es cuando la mujer legítima, pacta, apoyado por un grupo de familias, decide que lo que tiene que hacer es hacerse con el trono Boabdil, y que Boabdil se enfrenta a su padre. Y entonces eso es la fractura total. Y entonces se proclama, aparece la guerra civil en Granada. Y la guerra civil en Granada coincide con que fuera de sus fronteras, lo que hasta entonces ha sido Castilla y Aragón, de repente se junta. Y entonces aparecen los reyes católicos y ya no hay un Fernando III el Santo, ni hay un Juan II, ni hay
un Alfonso, sino que hay una Isabel y un Fernando. Entonces, una Isabel y un Fernando que tienen ya intereses comunes, que tienen una política muy clara, y la política clara es unir y entonces acabar con el resto del Islam. ¿Por qué acabar con el resto del Islam que es la península? En parte porque es lo que la política que se está dando en aquellos momentos en Europa. En Europa se tiene un gran miedo a los otomanos, y los otomanos es, en definitiva, los musulmanes. Los otomanos están en el norte de África, los otomanos están intentando penetrar en el centro de Europa. Sabemos que muy poco a poco con Carlos V intentan llegar a las puertas de Viena. Es decir, todo lo que es Islam da mucho miedo. Y entonces una de las cosas que se plantea en el ámbito europeo es decir, vamos a acabar con cualquier foco que haya, al menos en nuestro propio territorio. Donde esté el foco de Granada, vamos a acabar con el foco de Granada. Y entonces es cuando empieza el proceso de ataque sistemático al reino de Granada, que empieza en 1483 y que va a terminar en 1493. En todo este proceso viene la ruptura entre Muley Hacén, que podía hacerle frente a los cristianos con cierta garantía, y Boabdil, que no tiene ninguna garantía. Y Boabdil haciendo un acto, un alarde de decir, bueno, pues yo voy a demostrar que yo tengo capacidad para llevar un reino, debía ser el nuevo sultán, se le ocurre atacar directamente a la corte de reyes católicos que entonces están en Lucena. Y resulta que no solo consigue nada, sino que lo cogen prisionero. Y entonces cuando cogen prisionero, Fernando el Católico, que es muy listo, dice, esta es mi gran baza. Entonces ahora, si queréis, negociamos la libertad de Boabdil. ¿Qué vamos a hacer para la libertad de Boabdil? Pues vamos, primero, me vais a dar un dinero, y a continuación, Boabdil se va a convertir en mi aliado, porque a mí, eso no se dice, pero eso está implícito, a mí Boabdil no me preocupa, el que me preocupa es Muley Hacén. Vamos a hacer que Boabdil se enfrente con Muley Hacén, que es su padre, y yo, Fernando el Católico, voy a ayudarle a que derrote a su padre. Y entonces empieza a fraccionarse de una manera rapidísima, porque además, por otra parte, en el norte de África hay una situación parecida. Entonces los benimerines se han fracturado y entonces ya tampoco hay un aliado fuerte, y el reino de Granada, que se va achicando territorialmente, entonces se desaparece porque, por otra parte, Muley Hacén muere, y se encuentra con que el zagal, su hermano y su hijo pactan, pero cuando parece que juntos van a ir, Boabdil traiciona a su hermano en favor de los reyes católicos, porque los reyes católicos le están ayudando, y entonces hay por ahí una carta de Boabdil a la reina católica, entonces le está diciendo que por favor que le siga mandando dinero, que no tiene más ayuda que la suya, y que siguiendo sus órdenes, las órdenes de los reyes católicos, que ya ha justiciado a varios alcaides musulmanes, y que siguiendo sus órdenes, es decir, está diciendo claramente que yo lo que quiero es ser rey, que como no estoy capacitado, ustedes me mantienen en el trono y que me tienen que ayudar porque yo no puedo. Sí. ¿Y eso cómo afecta al final al Reino de Granada? Sabemos lo que está pasando a nivel político, pero, bueno, pero ¿qué desgaste va a lo para esa Granada? Te cuento. El desgaste, a medida que los reyes católicos van penetrando, y entonces lo primero, la gran baza va a ser la toma de Málaga y de la Sarquía. Entonces son musulmanes que van huyendo y se van a meter al Reino de Granada. Y el Reino de Granada, lo poco que queda, se va a saturar. Aquí ya no cabe tanta gente, ni se puede dar de comer a tanta gente, se resiente la economía, se resiente la convivencia, se resiente todo, y el Reino de Granada ya no puede salir adelante. Entonces, ¿cómo sale adelante? Pues con alguien que le ayuda a los reyes católicos, porque los reyes católicos vienen con la factura preparada. Y entonces, como se está viendo que aquello tiene ya un final anticipado, pues entonces lo que hay que hacer es empezar a hablar con Boabdil a ver cuándo se va a hacer esto. El problema, doy aquí un poco un salto, es que se ha idealizado muchísimo el Reino de Granada. Y entonces se ha pretendido que el Reino de Granada fue una perfección desde el principio hasta el fin, y que hasta que llegaron los reyes católicos y aquello lo destrozaron. Entonces yo pienso, si aquello fue tan perfecto, no se deshace tan fácilmente. Sencillamente los reyes católicos es que cuando llegaron ya no había nada que caer, lo habían deshecho ellos desde dentro. Concretamente Boabdil se había encargado de deshacerlo desde dentro. Y los reyes católicos lo único que tienen que hacer es decir, bueno, pues vamos a meternos, porque entre otras cosas estamos cumpliendo, si no un mandato, por lo menos una tendencia clara y una sugerencia muy clara de los reinos europeos, que están diciendo, bueno, ¿y estos qué pintan ahí? ¿Qué hacéis con esto? A esto hay que darle una solución. Y estos ya no aportan nada. Entonces llega ya el empuje final. Y entonces se fija una fecha,
se piensa que va a ser a final del año 93, después se adelanta al 91 y al final se fija, bueno, la fecha va a ser iba a ser mayo del 92 y se adelanta a enero del 92. La ceremonia es sencilla, hay una primera reunión en la Alhambra en la que participa don Gutiérrez de Cárdenas y participa una serie de señores castellanos, no los reyes, y allí Boabdil le da la llave de la Alhambra a estos señores. Y luego hay un segundo encuentro, que es el encuentro de los reyes católicos con Boabdil, en donde Boabdil le da ya la llave directamente de Granada. Entonces el cuadro este de Pradilla, tan conocido, parece que sí, que además los cronistas dicen que se le trató con muchísima cortesía, que no quisieron que se bajara del caballo, que no quisieron que le besara las manos, y entonces que los reyes católicos lo trataron con mucha cortesía. Termina el momento de la ceremonia, los reyes católicos vuelven hasta su Santa Fe, vuelven al este de Santa Fe. Luego, por ejemplo, también hay unos días, la primera entrega es el día 1, la venida de los Reyes Católicos es el día 6. Han dejado que pase unos días de manera que el ejército entre, que tranquilice la ciudad, que vea cuál es la situación de la ciudad, que no hay peligro y que se prepare para que cuando vengan los Reyes Católicos todo sea una cosa fácil y una cosa, además, guardando un cierto protocolo. Entonces, se le trata con mucho respeto a Boabdil y ya previamente se han firmado las capitulaciones. Entonces, antes de esto se han estado reuniendo durante muchos meses los cortesanos de Boabdil y los cortesanos de los Reyes Católicos, y entonces han dado el paso de capitulación. En aquellas capitulaciones se va a establecer fundamentalmente, en muy grandes rasgos. Primero, se va a ser muy generosa. Se le permite conservar la lengua, se le permite conservar la religión, se le permite conservar religión que ellos pueden practicar en sus mezquitas, se le permite conservar sus costumbres, se le permite conservar su ropa, se le permite conservar sus propiedades, sus baños, su rito. Es decir, allí lo único que varía es el poder civil, pero dentro de eso se le da una libertad absoluta. En ese sentido son muy generosos. Y eso se le debe a Fray Hernando de Talavera. Eso se debe a Fray Hernando de Talavera, exactamente. Fray Hernando de Talavera, el arzobispo de Granada, confesor de la reina, hombre muy comprensivo y hasta tal punto comprensivo que los musulmanes granadinos le llaman el santo alfaquí. El alfaquí es la figura, representaría el hombre de religión y de ley al mismo tiempo. El fiqh es el derecho, el alfaquí es el entendido en derecho, en ciencia jurídica, en ciencia religiosa. Bueno, pues ellos, el musulmán, identifica al arzobispo con un alfaquí suyo y le llaman el santo alfaquí. Es tolerante, lo único que intenta decir es que por favor, que casi pidiéndolo por favor, que procuren ir olvidando poco a poco la lengua, que procuren ir utilizando en la medida que puedan la lengua castellana, cosa que creo que de alguna manera ya se podía haber introducido, pues porque por la feria y ha sido un país fronterizo en donde ha habido siempre mucha gente que entraba y que salía, y a Granada venían mercaderes. Bueno. ¿Serían bilingües ya? Pues ¿O casi? Casi bilingües. Bueno, y entonces se llega a esta situación, es una situación que tolerable en los primeros momentos, pero aquello va a durar poco. Va a empezar las presiones. Primera presión interna. En toda guerra de conquista, los participantes, los conquistadores, dicen, bueno, yo he venido aquí y algo me llevo. Entonces, el señor, aquí, cuando el rey convoca una campaña militar, llama a una serie de caballeros, a una serie de señores, y entonces estos señores vienen con su propia fuerza. Entonces a los señores hay que darles territorio, hay que darles castillos, hay que darle tierra, hay que darle lo que sea, y a los hombres de armas, además de que participen, se les dice el botín para ti. Y el botín es decir, pues ahora yo me meto en esta casa, esto me gusta, me lo llevo, me lo llevo. Y resulta que las capitulaciones eso no se lo permite. Porque incluso a los moriscos en las capitulaciones se les permite tener armas. No armas de fuego, pero sí armas de cualquier tipo. Si tienen algún problema, ellos tienen sus propios cadíes, tienen su propio sistema judicial, pueden acudir indistintamente a su justicia o a la justicia cristiana, y ellos se encuentran muy protegidos. Y entonces el cristiano está diciendo, yo me encuentro con un muro, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces empieza a haber una presión
que se traduce en problemas por la calle, en que si se están violando los pactos y alguien se mete en una finca o en una tierra que no es suya y se están llevando los productos, esto supone enfrentamientos entre el morisco y el castellano y la situación se va agriando. Y en aquellos momentos aparece la figura de Cisneros que dice: el problema básico es que Fray Hernando de Talavera está llevando esto con una mano excesivamente blanda. Aquí hay que aplicar una política más dura y dejarnos de... Si hemos llegado a conquistar Granada, aquí ya no hay musulmanes, aquí tenemos que ser todos cristianos, pues vamos a convertirlos a todos al cristianismo. Entonces, los musulmanes de Granada que han pasado por dos etapas anteriores, la primera ellos han sido musulmanes puros. Cuando llegan los cristianos y se firman las capitulaciones, pasan a ser mudéjares. El mudéjar es el musulmán que vive en territorio cristiano, pero que conserva lengua, religión, costumbres, todo. Y el tercer paso es el decir: no, tú a partir de ahora ya eres cristiano, entonces te vas a llamar morisco. Y entonces el morisco es el musulmán que deja de serlo y para convertirse en cristiano, pero un cristiano bastante raro. Porque además casi ninguna de las cosas que se le imponen se cumple. Entonces dice: no puedes hablar árabe, se habla árabe. Y soy testigo de primera mano. ¿Por qué puedo decirlo? Porque durante muchos años he estado trabajando con pleitos de agua. Estoy hablando del año, si la revuelta es de 1591, estoy hablando del año 1570 y tanto, 80, es decir, 10 años antes. Cada vez que hay un pleito, dice que aparecen los litigantes fulano, 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 que solo hablan el algarabía y que necesitan un lengua, es decir, un intérprete para que se le entienda. Es decir, en Granada, capital, y en todo el territorio de Granada se habla árabe. Camilo, estamos asistiendo, digamos, a la liquidación, ¿no? Es decir, una vez llega Cisneros a la ciudad, asistimos a la liquidación de lo que ha sido la cultura musulmana en Granada, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué consecuencias tiene eso? Es decir, ¿cómo se va a liquidar esa cultura tanto a nivel social para las personas como a nivel cultural, lo que son las fuentes documentales, por ejemplo? En principio, ¿cómo se vive en Granada? ¿Cómo viven los moriscos que hayamos visto? Los cristianos viven apretando lo que pueden y diciendo: vamos a ver qué es el botín que yo me puedo llevar. ¿Los moriscos cómo se defienden? Pues los moriscos se defienden aplicando lo que se llama la ley de la taquilla, es decir, la ley del disimulo, que está legalizada por el Islam. Entonces te dice: en una situación en la que tú no puedas salir, tú tienes que decir que sí, tienes que aceptar lo que se te impone, pero íntimamente tú estás pidiéndole perdón a Dios diciendo: yo esto no quiero hacerlo, pero lo estoy haciendo. Entonces el morisco se defiende con esta ley del disimulo, intenta sobrevivir. Se buscan también matrimonios mixtos. Entonces vamos a buscar matrimonios mixtos y entonces estos matrimonios mixtos se dan sobre todo, más que a nivel popular, se dan en la clase alta. Entonces las familias ricas moriscas buscan el enlace con familias castellanas y aquí aparecen los Granadas Venegas y aparece una serie de familias que va a ser una sociedad morisca muy integrada en la sociedad cristiana y que esos son los que van a mantener y los que van a convivir con el poder castellano, ¿sí? Situaciones curiosas, pues mira, la casa del Chapid es propiedad de dos moriscos muy ricos que han tenido relación, concretamente Lorenzo del Chapid ha tenido contacto con Felipe II, ha ido de momento determinado a la corte a llevarle regalos, ha tenido correspondencia de Felipe II, y sin embargo, después de la guerra de 1571, cuando Felipe II redacta la carta de incorporación, por la cual todos los bienes moriscos pasan a la corona de Castilla, le quitan por haber participado en el levantamiento. Ellos no habían participado en el levantamiento, pero se le quita. Y a uno de los cuñados resulta que se lo lleva el príncipe de Mélito, que es el que está casado con la princesa de Éboli, y se lo lleva a Pastrana, porque en Pastrana se está creando un núcleo morisco que está desarrollando el negocio de la seda, que están viendo que es muy productivo. Y entonces están cogiendo a los grandes trabajadores del negocio de la seda, que son los granadinos. Se los llevan y en Pastrana crean un gran negocio. Y resulta que Hernán López el Ferí, que es el que lleva adelante el negocio, se convierte en el hombre de confianza de la princesa de Éboli y el que va a la corte de Valladolid a defender sus intereses. Y en teoría se ha ido de aquí, le han quitado su casa porque ha participado
en la revuelta de los moriscos, no participó. Es decir, la historia por una parte, la realidad por otra, estamos viendo que... Claro, porque en realidad nos hacemos una idea como que se pudo expulsar al Islam, pero en realidad buena parte de él se termina adaptando, ¿no? E incluso se valora, ¿no? Porque y se valora. No todos se habla mucho de la quema de los libros, pero en realidad los castellanos conservan una parte, ¿no? Conservan una parte. Mira, hay una parte que se va al Escorial. Entonces se está creando la biblioteca del Escorial, otra parte se va a Alcalá de Henares, y luego la gran parte del libro se ha ido al norte de África. Boadil, lo curioso es que cuando entrega la llave se queda en Granada y pasa un par de meses y hay que decirle a Boadil que usted ya no tiene que estar aquí, que entonces como en las capitulaciones a usted se le ha reservado una zona por la zona del Valle de Lecrín fundamentalmente y del sur de la provincia de Almería, usted se tiene que ir allí, entonces se va de mala gana, pero se va. Estando allí ya empieza el hombre realmente dice, yo aquí ya qué hago, ¿eh? Entonces me dedico a caza con galgos, con halcones, entonces, pero allí ya no pinta nada y entonces él plantea irse una vez, como ha hecho su tío en las capitulaciones, se establece que si se quieren pasar al norte de África, que se les darán todas facilidades, que se les dará un dinero, que se preparará barcos y todo. Entonces él escribe una carta, que es la que se conserva aquí, está escrita en árabe, con una letra preciosa, y entonces Boadil se dirige a los reyes, y entonces yo extracto aquí 2 o 3 líneas, sobre todo para que se vea el tratamiento y la relación y la servidumbre que representa. Entonces dice, a los príncipes el excelso sultán don Fernando, el César sultana don Isabel, del siervo de Dios y siervo de vuestra alteza, el emir Muhammad, hijo del sultán Abul Hasan, es decir, Boadil. Vuestras altezas saben que mi voluntad no es otra que la de serviros y defender vuestras causas. Por eso no soy capaz de actuar de forma contraria a lo que habéis decidido, si bien esto no excluye nuestra intención de trasladarnos a tierras musulmanes. Es decir, yo os ayudo en todo, pero mi voluntad de irme a tierra musulmana, esa no se pierde. Entonces pide, quiero que reconozco, que vuestras altezas reconozcan mi servicio hacia vosotros, tanto como la consideración debida a mí y a mis servidores, así como que tengáis en cuenta en todos mis asuntos y reparéis en cómo he servido siempre cual servidor leal y sincero amigo en todas las circunstancias. Con lo cual estamos viendo que mucho más que un enemigo fue alguien que fue a ver cómo salía de aquella situación. Así pues, estamos a la espera de la respuesta por parte de vuestras altezas, cuyos pies y manos besamos. Que Dios prolongue vuestros días y eleve vuestro rango, como es nuestro deseo y sois merecedores de ello. La noble paz esté siempre con vuestras altezas, desde Andarax a 1 de Rayas, del año 898, que correspondería al 18 de abril, jueves del año 1493. Bueno, entonces se va Boadil, y con Boadil se va una gran parte de la biblioteca magnífica que había aquí. Por eso, los libros que se quemaron, que quemó Cisneros, fueron una cantidad relativamente, no, se hablaba de millones de libros, entonces no había millones de libros en Granada, ¿eh? Entonces se queman unos cuantos, hay otros, y lo importante se lo había llevado primero al Zagal, que es su tío, que ya se ha ido con otras capitulaciones similares, y después se lo llevó a Boadil. Y con esto yo quiero cerrar esto diciendo, cuando echemos de menos el reino nazarí de Granada, vamos a echar de menos una cultura, vamos a echar de menos un pueblo, vamos a pensar que lo de los moriscos fue una tragedia humana tremenda, porque además los moriscos, una vez que se podían haber quedado perfectamente, no representaban ningún problema, y lo único que tenían que haber hecho era dejar que colaboraran, porque la agricultura eran ellos los que lo entendían, porque el riego lo entendían, hasta el punto de que cuando ellos se van, la industria de la seda se viene abajo, y hay que volver otra vez a traerlo, y hay que darle, por ejemplo, el agua del albaicín y el agua del alambre y todo a los moriscos, que son los únicos que tienen el agua y el agua de la alpujarra. Por lo tanto, se podían haber quedado aquí, no representaban ningún problema. Lo que sí es verdad es que fue una terrible pérdida humana, pero no una pérdida científica, cuando se empeñan en que se cortó el brillante o la brillantez de la gran cultura musulmana que durante siglos aquello había ido cayendo, y en aquel momento era poquísima la ciencia que aquí se daba. Entonces, pérdida cultural, nula. Pérdida humana, muchísima. Es decir, desastre humano, tragedia humana, nunca tragedia cultural. La cultura se había ido deshaciendo, se había ido perdiendo por el camino. Y en parte, además, los reyes católicos, hay que decir que mantiene
porque respetan muchísimo la arquitectura. Entonces la arquitectura granadina se respeta y en la medida que se puede aquí hay un gran respeto y por lo tanto se aprovecha lo que hay que aprovechar, que hay un gran declive, sí, pero el declive ya venía, sobre todo el declive cultural ya existía, aquí no se pierde nada, aquí estaba todo perdido hace mucho tiempo. Hay una pérdida económica y una pérdida humana, eso es incontestable. Esta es mi conclusión de lo que fue el Reino de Granada. Pues muchas gracias, Camilo. Nos quedan muchas cosas por decir y por explicar, pero bueno, yo creo que por hoy hemos hecho un buen recorrido.